¿Cuál de los siguientes reactivos es capaz de oxidar, ojo, oxidar al H2O a O2 en condiciones de estado estándar? Y bueno, nos dan diferentes elementos y aquí también tenemos un compuesto por acá, elemento, elemento, elemento. Bueno, la idea ¿cuál es? Nos dicen que el H2O pasa a O2. O sea, nos están diciendo que se va a oxidar. Entonces vamos a entender qué es lo que está ocurriendo. Dicen que el H2O se está convirtiendo en O2. Este H2, me imagino yo que está en estado líquido. Está en estado líquido y este está en estado gaseoso. Entonces la pregunta es, para poder decir quién sí y quién no, la pregunta ¿es capaz de oxidar? Cuando nos dicen si alguien es capaz de hacer algo, la idea es que de forma autónoma lo pueda hacer. Y si estamos hablando de elementos químicos, el hecho de que ellos solitos por voluntad propia lo pueden hacer, estamos haciendo referencia a una palabra. ¿Cuál palabra creen que estamos haciendo referencia si decimos que ellos solitos lo hagan? Entonces, como necesitamos que el elemento, en este caso compuesto, también lo haga de manera automática, lo haga él solito, sin que nadie le diga. O sea, lo haga de manera, la palabra empieza con ES, espontáneo. Necesitamos que él solo lo haga de manera espontánea, que no necesitemos meterle energía a eso para que eso se dé. Entonces necesitamos que se dé de manera espontánea. Entonces, para saber si se da de manera espontánea, necesitamos ver la FEM de la reacción. El problema aquí es que no sabemos ¿cuál es la reacción? Entonces necesitamos en este caso montar la reacción. Entonces el problema está en las posibilidades de reacciones que vamos a tener. Entonces esta es una semirreacción, claro está, porque sabemos que para la situación concreta que tenemos solo necesitamos dos reacciones. Una en donde se produzca reducción y otra en donde se produzca oxidación. Como queremos que esto se dé de manera espontánea, pues necesitamos que al sumar las dos FEM me tiene que dar positivo porque de esa manera va a ser espontánea. Ahora, si dos cosas me llegan a dar positivo, o sea, dos reacciones, ¿yo cómo elegiría cuál tiene mayor capacidad? ¿Cómo podríamos tomar esa decisión? ¿Cómo podemos saber cuál es más capaz que otro? El que tenga su FEN más grande, porque la FEN, el valor de la FEN nos da una idea de qué tan espontánea es. Entre más grande la FEN, más espontánea, y significa que más fácil o es más capaz de hacer eso, que prácticamente no hay que ni decirle porque él solito lo va a hacer, porque él tiene una alta FEN. Si su FEN es un poco como, pucho, una idea hasta se puede estar quedando corto porque tiene una FEN positiva pero pequeñita. Entonces, entre dos personajes, el que tenga mayor FEN es el que va a ser de manera más espontánea, más fácil que se dé esa reacción, que se traduciría como el más capaz de todos. Entonces, aquí tenemos que plantear la reacción grande. Entonces, una de esas reacciones tiene que ser esta, porque el ejercicio nos dice que el H2O se tiene que convertir en O2, entonces esta reacción tiene que ir. Ahora la pregunta es, ¿qué ocurre en esta reacción? Porque necesitamos clasificar la reacción para poder buscar su FEM y luego poder encontrar la otra reacción. Recordemos que son dos reacciones. Entonces digamos, bueno, esta reacción de la izquierda pasa a la derecha. ¿Qué pasa? Que necesitamos las cargas. En este caso, el oxígeno tiene carga 2 menos, esto sí ya lo tenemos que saber. El 2 menos. El hidrógeno tiene 1 más. ¿Qué pasa en el lado de la derecha? Que como el oxígeno está solo, él tiene que estar neutro, o sea, su carga es 0. ¿Qué podemos observar? Que la carga de él era 2 menos. 2 menos. Si su carga es 2 menos, o sea, está en menos 2, pasa a 0. La pregunta es, ¿él se reduce o se oxida? ¿Qué le pasaría? Pues la respuesta puede ser por descarte. Si de menos 2 hago un eje, aquí está el 0, acá está el menos 2, podemos decir, uy, él está aumentando su número. Si él aumenta, pues no se reduce por pura lógica. Entonces no hay reducción, por lo tanto tiene que haber oxidación. Entonces podremos decir que esta es la reacción de ¿qué? De oxidación.
Y él se consideraría un agente que, un agente reductor. Pero pues en este caso no tenemos esa necesidad de decir agente porque no nos lo están preguntando. Entonces, si esta es la semirreacción de oxidación, tenemos que buscar la semirreacción de qué. Claro, tenemos que buscar la semirreacción de reducción. Esa es la que tenemos que buscar. Entonces, en ese orden de ideas, tendríamos que decir cuál de estos, un ejemplo, no necesitamos investigar cuál es la FEM de esta reacción. ¿Por qué no habría necesidad? Porque aquí vamos a tener variaciones, ¿no? Vamos a tener una para el cloro 2, para el cobre, para el plomo, para esto es unión que es este es Mn, manganeso, creo que es este, magnesio, no, magnesio Mg, este es manganeso, Mn. Entonces, de todos los que están en opciones, el que esta reacción sea la más positiva, pues a la hora de sumar los dos términos, pues va a ser el resultado más grande. Entonces necesitamos buscar cuál de ellos genera la reacción de reducción más grande. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces tenemos que ir a la tabla y buscar a todos esos iones y ver cuál de ellos tiene la mayor FEM en cuanto a la reacción de reducción. Entonces aquí venimos a la tabla, que la tengo menos mal por acá, la copiamos y la pegamos. Y entonces decimos, bueno, vamos primero con el H+. Entonces el H+, vamos a tenerlo por acá. H+, rápidamente. Aquí está, H+. Listo, siguiente, cloro negativo y cloro sólido. Cloro negativo y cloro sólido. Cloro negativo y cloro sólido. Acá está. Espera que quede una encima de la otra. Esta queda aquí. Listo. Aquí ya está la del cloro sólido. Cloro acá está sólido y aquí está cloro en ion. Cobre 2 más. Cobre. No, este no es cobre. Ah, sí, cobre. Cu. Acá está. Uy, tenemos cobre 2 más. Y aquí me acuerdo que creo que del cobre hay dos reacciones de cobre 2 más. Tenemos esta. Cobre 2 más. Y tenemos esta otra de cobre 2 más. Listos. Y la otra, plomo, PB. PB. Es que aquí el problema es la búsqueda de estas reacciones. Y esto es tal cual lo que va uno a hacer en el parcial. A buscar, y la idea es buscarlo más rápido. PB, acá está. Y el Mn manganeso. Acá está. Mn, aquí está. Pero este Mn, ¿cómo está en ion negativo? Porque aquí acaba de haber uno Mn, pero es con O2 más y aquí está más 2. Ah, no, pero está ese Mn solo. Mn O4 acuoso en ácido. Porque aquí creo que hay otro Mn.
Aquí sí el problema es esto. Ah, es este. No, es que. Ah, sí, ambos son iguales. No, no son iguales, son diferentes. Ahí sí me genera la intriga. Me genera intriga. Venga, miramos ahí otro MN. No, este ya es. No, los únicos que están ahí son esos. Espérenme a ver si aquí la veo. MN. MN4. Que me pareció ver otra. MNO4. Aquí está. Ah, no, era esta. MN con O2 menos. Con O2. Bueno, pero en esencia, aquí la situación es que él ya tiene agua en su reacción. Bueno, venga, miramos a ver qué pasa y las analizamos directamente. Bueno. Yo diría que en cuanto a la reacción del MnO4 dice que está en medio ácido. Para mí, bueno, pero ambos están acuosos. No, me quedo ahí. Sí, claro, ahí la idea se puede hacer, se podría seleccionar las dos y decir, bueno, como esta tiene mayor potencial, nos quedamos con esa. Pero estaba tratando de ver si había una forma de descartar entre las dos. O sea, decir, no, esta tiene agua, la otra no tiene agua, entonces por eso o alguna cosa. Aquí toca hacer ese descarte. Toca hacer el descarte, tomar la mejor. Siempre en una situación uno toma la mejor porque el ejercicio no hay una forma de descartarlas. Aquí en el cobre también yo seleccionaría la mejor, que sería este cobre. Ah, no, pero aquí sí puedo descartar al cobre, vean. Aquí dice que el cobre debe estar acuoso. Y en este caso, este cobre ya está sólido. Bueno, aunque los iniciales es cobre acuoso. No, también lo mismo. Parte de cobre acuoso 2 más. Este es el mejor. Quitemos este. El cloro gas, bien. Y el hidrógeno más. Ahí está. Bien, entonces aquí decimos, como todos ya parten de la, o sea, ya todos todos los sacamos de la tabla de reducción, pues todos ya están como deben estar. O sea, ya todos están bien, porque todos, lo que estamos preguntando acá es cuál es la mejor reacción de reducción, la que tenga el número más grande, para que al sumarla con la reacción de oxidación del oxígeno, no necesitamos saber cuál es la de él, porque el que tenga el número de reacción más grande, ese va a ser el mejor. Entonces la respuesta aquí es que el mejor vendría siendo el MnO4 en ácido, porque él tiene un valor de 1,51. El siguiente mejor sería el cloro. El cloro tendría una capacidad, dice 1,36. Ese sería el siguiente valor más grande. Entonces sería primero el manganeso, este ion de manganeso. El siguiente sería el cloro. El siguiente sería el cobre. Y de últimas estaría el plomo, porque él causaría un valor negativo. Ni siquiera tendría la capacidad. Ah, es que aquí dice cuál de los siguientes, no es cuál es el mejor. No, cuál de los siguientes es capaz. La respuesta son todos los que sean positivos, porque, pero esperen, porque entonces sí tendríamos que tener, porque cuál es capaz es que la reacción se dé. Entonces necesitamos la reacción del H2O. Miremos la reacción del H2O y el oxígeno. La reacción del H2O. No, pero aquí no hay, en el mismo lugar está el agua y el oxígeno, esta sí no es. ¿Dónde está? Aquí yo la vi. Mira la casa. Aquí está. Entonces, esta reacción. Uy,
Bueno, entonces pónganle cuidado a esta reacción. Esta reacción es de reducción, ¿no? Nosotros necesitamos la reacción de oxidación, o sea que tenemos que darle la vuelta. O sea que la reacción, esta es la de reducción. Esta es la FEM. O sea que la de reacción de oxidación tiene una FEM igual a menos 1.23. O sea que los únicos que van a poder realizar la reacción de manera espontánea es los que al hacer la suma de las dos reacciones nos dé positiva. O sea que los únicos que van a tener la capacidad de que al sumar las dos reacciones dé positivo sería únicamente el MnO4 menos acuoso en ácido y... esperen porque ya me acordé ácido. Esperen porque aquí, a ver si lo puedo sacar acá. Mn. Ya, ahora sí. ¿Se acuerdan que teníamos 2 MnO4? Esperen que se me va, ¿dónde está? Este es un man, el MnO4. Y el otro MnO4, ¿dónde chingado se metió? Véalo, acá está. Listo. El que sí está ácido es este. Porque el ion H+, es ácido. El ion O-, este ion O-, es básico. Entonces aquí ya les puedo aclarar. Este es básico y este es ácido. Claro, si hay algo que nos permite diferenciarlos dentro de ellos dos. Y entre el cobre, y el cobre sí me mata porque ahí sí están ambos. No, pero es que ahí el cobre sí me mata porque el cobre no. Acá está el cobre, aquí está el otro cobre. Y ahí sí pailas. No, hay pailas en el cobre. Bueno, no, el cobre no pasa nada. No importa cuál de los dos cobres tomemos, vean que este cobre vale 0.15, este cobre vale 0.34. Ninguno de los dos es capaz de reducir el agua. Ninguno tiene la capacidad porque el agua es menos 1.23 y estos dos apenas es 0.34 y 0.15. No van a tener ni siquiera la capacidad, ninguno de los dos. Entonces podemos decir que los que sí nos quedamos son con el Mn acuoso, que tiene el ácido por el elemento O+, eso es lo que caracteriza un ácido, y el otro es el cloro. Efectivamente el cloro, la capacidad que tiene es de 1.36 y él sí va a tener esa capacidad. Sí, correcto. Ese ejercicio es de análisis de FEM porque en este caso dice cuál de los siguientes reactivos es capaz. No dicen cuál es el mejor, no, cuál es capaz de que lo logre. El más capaz sí es el que genere la mayor FEM. En ese caso diríamos que el más capaz sería el MnO4, el ion de MnO4. Ese ion sí tiene mayor capacidad que el cloro. Y listo, esa sería la respuesta y ese sería el procedimiento de desarrollo para ese ejercicio. Bueno, entonces cuando nos dicen la pregunta es ¿cuál de los reactivos es capaz de oxidar el agua? Entonces, ¿qué pasa? Que el agua se convierte en O2 y nos damos cuenta claramente que esa es una reacción de oxidación, porque dice que es capaz de oxidar el agua, o sea, el agua se tiene que oxidar. ¿Por qué el agua se oxida? Pues porque el numerito dice 2 menos y pasa a 0, o sea, está aumentando su número, eso significa oxidación. Entonces, ¿qué pasa? Que estos elementos, ¿qué tipo de reacción tienen que tener? Tienen que estos elementos estar en una reacción de reducción. ¿Y por qué es importante saber qué tipo de reacción es? Porque cada reacción, cada una de ellas aporta una FEM. Y la idea es que si es capaz, es porque es espontánea. Él solito va a tener esa capacidad. Entonces, por eso necesitamos entender cómo es la reacción que nos están diciendo, cómo tienen que ser las reacciones de los demás términos, de los demás elementos o compuestos, y ver sus FEMs. Si la suma de las FEMs sí es positivo, pues sabemos que se va a dar. Pero si la suma de las FEMs de los demás no se da, entonces dimos no, pues no son espontáneas. Con valores negativos, ¿no? Esa sería la idea. ¿Sí se entiende el por qué se siguió esa lógica de desarrollo? O sea, en este caso, la palabra capaz traduce FEM positiva. ¿Pero de qué? De la reacción completa. Entonces tenemos que crear la reacción completa. Entonces ahí es donde preguntamos, bueno, si queremos que algo sea capaz, es porque es espontáneo. Si es espontáneo, es porque la FEM es positiva. Para encontrar la FEM y saber si la FEM es positiva, necesitamos la FEM de cada reacción.
Entonces tenemos que empezar a descubrir qué ya tenemos, que en este caso sería la del agua. Por eso tuvimos que analizar cuál era la FEM del agua. Entonces la FEM del agua lo que hicimos fue traer la reacción del agua, pero nos dimos cuenta que esa reacción es de reducción. ¿Por qué? Porque la estamos sacando de una tabla de reducción. Y el ejercicio me dice, ojito, usted el agua no la va a trabajar como reducción, la va a trabajar como oxidación. Porque directamente usted se da cuenta que el oxígeno de 2 menos pasa a 0, significa que se está oxidando. Entonces los otros elementos los tiene que analizar en forma de reducción. Como ya establece usted cómo va a analizar cada reacción, ahí sí puede calcular, bueno, no, usted no la calcula, ahí sí puede encontrar la FEM de cada uno. Por ejemplo, en el caso del agua, nosotros queremos la reacción de oxidación, pero encontramos la reacción de reducción. ¿Qué nos tocó hacer? Voltear la ecuación significa que la FEM cambia de signo, entonces ya tenemos la FEM de la reacción del agua. Ahora, como ya tenemos su FEM, ahora necesitamos la FEM de las otras posibles reacciones. Sacamos todas las reacciones de todos los demás elementos y compuestos y miramos cómo, si se suman, cómo queda esa FEM total, esa FEM resultante de las dos FEMs de cada reacción. Entonces, una FEM vale menos 1.23, la otra valió 1.36, decimos, uy, claro, ahí va a dar positivo. O sea que a ellos, si se mezclan, el resultado va a ser una FEM positiva, por lo tanto sí tiene la capacidad este man, que sería el cloro, en que la reacción se dé. ¿Qué reacción? Que el agua se oxide, esa es la reacción. Y entonces vimos que las otras reacciones se quedaban cortas, una era negativa, en cambio la del MnO4 tiene un valor de 1.51, al sumar con la FEM de la reacción de oxidación, la suma de esos dos números va a dar positivo y por lo tanto también va a darse de manera espontánea y por lo tanto va a tener la capacidad de que el agua cause una reacción de oxidación. ¿Se entiende mejor la idea? Y listo, esa sería la explicación a detalle de cómo se resolvería ese ejercicio. Gracias por acompañarme en este video. Para apoyarnos en la creación de más material, suscríbete al canal. Y si necesitas más recursos, visita www.ebook.com.co y allí encontrarás todo lo que necesitas para aprobar tu materia. Enlace en la descripción y nos vemos en un próximo video.